Hay una cosa bastante interesante que me gustaría comentarte y es cómo en todo lo que ha sido el mundo funerario, por decirlo así, en la historia de la humanidad, aunque esto sea un poco general decirlo, ¿no? Pero es como que existen una serie de 5 ideas o 5 principios un poco que se mantienen en todos los rituales funerarios y que de alguna forma son siempre los mismos, ¿no? Es como si fuera una especie de recetario sobre cómo entender el ritual funerario. El primer punto yo creo que sería la propia existencia en sí del ritual, ¿no? Y sobre todo la necesidad que lleva al grupo humano a desarrollar un ritual, sea más complejo o más sencillo, ¿no? Porque da un poco la idea de aquello que se plasma en el ritual, que es la muerte, es la desaparición de un individuo, y es realmente interesante cómo esa necesidad es algo que nos hace estrictamente humanos. Es una de las características humanas, yo creo que más importantes que existen. Luego, el segundo punto que yo creo que es importante es el del tratamiento que recibe un poco el cadáver, porque es muy habitual, por no decir que es omnipresente, el que todo ritual funerario tiene asociado una especie de un tratamiento especial, ¿no?, que se le da al cadáver. Eh, Se puede ir un poco relacionado por si es inhumado, por si es cremado, es decir, por cómo se trata el cadáver una vez ha sido, se le va a dar un final al cadáver, vaya, y por cómo va a pasar ese cadáver ya a lo que crean que haya después de la vida, ¿no? Si se depositan esas cenizas o ese cuerpo en un espacio que sea individual, es decir, que solo esté destinado para el individuo que ha fallecido, o si se va a poner pues, en un espacio colectivo, compartido con otros miembros del grupo o con otros miembros que ese ritual piense que merece estar ese individuo. Y eso es realmente interesante porque ha cambiado la percepción en función de los grupos. Sería complejísimo hablar de cada grupo, de cada costumbre que tendrían funeraria asociada a esto, ¿no? Si preferirían colectivos, individuales, así, a lo que preferirían. Se puede pensar un poco en que, y se suele asociar muchas veces, aunque esto es un poco vago, ¿no?, pero se suele asociar un poco el enterramiento individual, por ejemplo, a sociedades a veces más jerarquizadas, en las que se utiliza esa práctica del enterramiento, de la cremación y deposición de las cenizas individual para destacar de alguna forma a ese individuo frente al resto. Se asocia a veces a liderazgos, a algunos jefes, y es interesante, aunque las generalizaciones, perdón, en este caso son un poco complicadas, porque la variedad cultural es tal que es muy complicado establecer un patrón. Luego también de forma parecida ocurre con las inhumaciones o las cremaciones. Igualmente, por ejemplo, tenemos casos de oleadas culturales muy claras que arrastraron ritos como el de la cremación y otros tipos de individuos y de grupos que apostaban por la inhumación. Lo más, digamos, tradicional, lo más antiguo, lo más arcaico es el de la inhumación. Y posteriormente, hace unos milenios, escasos milenios, si lo comparamos con la historia de la humanidad en una vista general, entró ya más, de una forma más intensa, el ritual de la cremación. Otro punto que yo creo que es interesante es el del lugar. El lugar es un concepto que es muy importante en el ritual funerario en general y que se cuida mucho, porque significa mucho. El punto en el que se va a ubicar de un modo perpetuo, ¿no?, o esa es la sensación que tiene la persona que practica el rito, las cenizas, el cuerpo o lo que sea, de un determinado individuo es fundamental para comprender un poco quizá qué visión tenían de la vida de ultratumba, etc. Lo que sacamos un poco en claro, y siempre incido en lo de la generalidad, ¿no?, porque es muy complicado focalizarnos en cada cultura, pero podríamos decir que en un primer lugar aparecen esos enterramientos ubicados en espacios domésticos, incluso suele cambiar algo por edades. A los niños se les suele introducir más, se les suele inhumar más en lugares domésticos, debajo de las propias viviendas, entre comillas, y poco a poco, al tiempo que aparece la cremación en esos milenios precedentes, iría introduciéndose la costumbre, podríamos decir, de ir separando, al tiempo que aparece un poco también la sedentarización de los pueblos, de ir separando, ¿no?, ese espacio de los vivos y ese espacio de los muertos. El espacio clásico de los muertos
es el que tenemos como una necrópolis, que no deja de significar ciudad de los muertos, y al fin y al cabo es una especie de tradición, de costumbre o de hábito que la mayoría de sociedades actuales hemos heredado. Hoy en día contamos con cementerios que vienen a ser un poco, ¿no?, esa ciudad de muertos, que vienen a distinguir el espacio de los muertos y de los vivos. Y el ejemplo es que hoy en día para nosotros pues, sería algo realmente chocante, ¿no?, que alguien tuviera inhumado cerca de su espacio, bueno, de su domicilio, ¿no?, a un ser querido, a un individuo, porque es algo que es plenamente cultural, entonces varía y fluctúa con el tiempo. Luego, otro elemento muy importante es el de las ofrendas. Ofrecer un objeto a ese individuo dice ya mucho, que daría para una conversación mucho más larga, pero bueno, la ofrenda en sí es muy importante para evidenciar la visión que tiene un poco el individuo que practica el rito al fallecido, en el sentido de qué piensa que le espera después de esa inhumación, esa cremación o lo que sea, ¿no? Porque al fin y al cabo nos encontramos muchísimos casos en los que las ofrendas vienen a significar realmente, bueno, vienen a tener un fin práctico incluso, ¿no? El ejemplo más, yo creo, conocido sería el del ritual funerario egipcio, ¿no?, en el que a los faraones se les ofrecían todo tipo de objetos que realmente creían que iban a tener una finalidad práctica en la vida que iban a llevar más allá de la muerte, precisamente. Y el último punto que yo creo que es común a todos estos rituales funerarios humanos es el de las estructuras un poco, o cómo es el entorno, cómo se manipula el entorno que acompaña al cadáver. Y es bastante interesante porque también suele ir un poco asociado, o se tiende a generalizar, ¿no?, de que las primeras estructuras que acompañan realmente las estructuras clásicas funerarias son las construcciones megalíticas, ¿no?, esos grandes bloques que forman, por ejemplo, dólmenes, forman, por ejemplo, sepulcros de corredor, en los que se albergan ahí, a veces de modo individual o colectivo, algunos cadáveres, y se suele pensar que evidentemente aparecen progresivamente también con las sociedades sedentarizadas, aunque evitando siempre las generalizaciones, porque esto es fundamental en casos tan complejos como algo que es humano y variado. Aunque sí que es verdad que hay algo que tienen en común, o que se medio acepta, ¿no?, que tienen en común estas estructuras funerarias, y es que venían a tener un papel simbólico para aquellos que vieran esas estructuras, no ya solo para los muertos que estaban allí cobijados, sino para las propias personas vivas que veían esas estructuras, ¿no? Se puede pensar que eran unas especies de hitos, ¿no?, en el territorio, que venían a reclamar ese territorio, ese monte, ese valle, para el grupo que practicaba allí sus rituales funerarios. Venía a indicar a los extraños que ese lugar estaba habitado ya por un grupo que tenía, bueno, unos conocimientos técnicos lo suficientemente avanzados, una organización. Tampoco hay que obviar que la construcción de un elemento megalítico conlleva una serie de esfuerzos humanos y logísticos que no son nada desdeñables, además de una gran coordinación en cuanto al grupo se refiere, en cuanto a tareas. Y todo esto pues, también puede de alguna manera traslucirse como una especie de reivindicación, incluso se podría aventurar que hasta casi personalista, ¿no?, de cómo hay casos muy paradigmáticos de cómo hay enterramientos individuales en grandes construcciones megalíticas, en grandes túmulos, que de alguna manera, con nuestra visión actual un poco, y esto siempre hay que tenerlo en cuenta, podemos interpretar como una especie de reivindicación personal, ¿no?, de ese jefe, de ese líder, de esa persona influyente que, una vez muerto, quiso reivindicar su poder a través de estas imponentes construcciones. Y para mí esos serían un poco los 5 elementos que vertebran un poco, ¿no?, el ritual funerario humano. ¿Qué similitudes tienen estos rituales con los ritos que existen hoy en día? Bueno, evidentemente las similitudes son obvias, ¿no?, porque estos 5 puntos, 5 ideas, no dejan de ser eso, ¿no?, como la columna vertebral de todos los ritos funerarios de la humanidad en su historia. Entonces, todas estas ideas, de una forma u otra, están presentes en los rituales funerarios actuales. A algunos se les presta una especial atención, pero por poner algún ejemplo, he comentado el de la división que se da un poco entre las ciudades de los muertos y la de los vivos, ¿no? El concepto de necrópolis es algo tan vivo actualmente que no hay ciudad, no hay pueblito pequeño que no cuente con esa pequeña necrópolis, ¿no? Es algo fundamental en nuestra sociedad, al fin y al cabo. El tema de las ofrendas igualmente, ¿no? Es, por ejemplo, aquí en España es habitual el día de Día de Todos los Santos, efectivamente, ir a ofrecer flores a los difuntos.
Luego también un poco el hecho de utilizar las estructuras funerarias, esto tanto quizá en el ritual funerario del día a día no, pero el hecho de utilizar las estructuras funerarias como una especie de medio de reivindicación de poder, de prestigio, ¿no? de reivindicación territorial, sí, es algo que, bueno, pues podemos entender hoy en día un poco de esa forma los panteones familiares, ¿no? Esos grandes panteones familiares, construcciones de épocas pasadas asociadas a, pues, a aristócratas, a reyes, a importantes miembros de la Iglesia, ¿no? Que utilizaban esas especies de construcciones funerarias que servían mucho más que para cobijar su cuerpo, al fin y al cabo, servían para exportar una imagen de lo que era su familia y de lo que pretendía ser su familia en el tiempo, de lo que significaba y del poder y la influencia que tenían. Así que sí, en definitiva, todos estos puntos, al definir de forma general el ritual humano en toda su extensión, pues evidentemente están presentes de una forma más o menos protagonista en lo que hoy entendemos como un ritual funerario al uso.